Al senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Gracias, senador presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. La forma más práctica de entender el concepto de usura es aquel que la relaciona directamente con el cobro excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación de crédito. Esto es, aquella que genera un cobro desmesurado y desproporcional. También es de destacar que, dadas las condiciones inflacionarias, de mercado, monetarias y de pérdida de valor que sufre el dinero, sería imposible el préstamo de dinero sin intereses. No obstante, la fijación de intereses debe guardar un patrón de congruencia y ser proporcional a efecto de que no ingrese en el campo del abuso. Dada la regulación y competencia que aplica a las instituciones crediticias, principalmente por las recientes reformas en materia impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la configuración de situaciones usureras prácticamente han quedado reducidas a la excepción o exterminadas, por lo que respecta a las instituciones dedicadas a este tipo de operaciones. Sin embargo, existen otras que en teoría permiten un libre pacto de intereses. Se trata de los documentos denominados títulos de crédito, particularmente el pagaré, que de acuerdo al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite un libre pacto de intereses, así pagadero. No obstante, esta disposición, la del pago de intereses conforme a lo pactado, no debe implicar condiciones de usura. Esto porque no debemos pasar por alto que este tipo de documentos no necesariamente son suscritos en operaciones por comerciantes, sino que implican la forma más práctica de documentar un adeudo y el pago a cierto plazo en condiciones de interés, hasta en operaciones civiles. Más aún, pese al caso de que fuera una operación suscrita entre comerciantes, la usura es un lastre que debe ser desterrado de nuestro escenario, ya en bien de las operaciones comerciales como de las civiles documentadas a través de estos títulos. Por ello, es necesario evitar que este tipo de documentos constituyan una fuga legal a las condiciones de mercado en operaciones crediticias que lleven al grado de usura. Máxime que, siendo objetivos, este tipo de eventos suscitan principalmente en operaciones entre particulares, primordialmente en eventos de préstamos con interés, y que lastimosamente, para el pacto desmesurado de esta prestación, la condicionante que lleva a su aceptación es una situación de angustia, la ignorancia, la inexperiencia, incluso en ciertos casos hasta una deficiencia mental. Por ello, debemos cerrar las puertas a la usura, de manera tal que, sea la operación de que se trate, este lastre abusivo no constituye una herramienta legal para el despojo del patrimonio de las familias mexicanas. Al respecto, cabría la duda del cómo habría de dilucidarse este tipo de conflictos, a los que cabe decir, a manera de ejemplo, los entes de justicia pueden tomar en cuenta circunstancias como las siguientes: el tipo de relación existente entre las partes, la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y la actividad del acreedor que se encuentra regulada, el destino o finalidad del crédito, el monto del crédito, el plazo del crédito, la existencia de garantías para el pago del mismo, las tasas de intereses de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo y las condiciones de mercado. Esto es, no existiría mayor problema para el que en la práctica nuestros órganos jurisdiccionales pudieran aplicar la reforma sugerida, en bien de la seguridad jurídica y del sano desarrollo de las operaciones de crédito en México, en las que la tónica común sea que en nuestro país todas las personas
estén protegidas en contra de prácticas usureras. Por ello, la propuesta en concreto consiste en la sugerida en esta iniciativa de proyecto. Quiero ilustrarles, compañeras, compañeros senadores, que es muy común, sobre todo con personas de escasos recursos, en las que en alguna colonia, sobre todo de las zonas cinturones de miseria, de las colonias populares, de las ciudades de nuestro país, pues existe el famoso prestamista, aquel que al vecino, al comerciante en pequeño de algún puesto de frutas, al comerciante de algún puesto de dulces que requiere, o de abarrotes que requiere, adquirir algún tipo de mercancía para la venta, vaya y le pida al vecino, y entonces el vecino, a través de estos documentos del pagaré, pactan intereses que realmente caen en la usura. 10, 15, 20% de interés, cuando los préstamos, que si bien es cierto son pequeños, de 3, 4 mil pesos, no dejan de ser un verdadero abuso, y eso es lo que tratamos con esta iniciativa de combatir. Ejemplos como estos se dan en tianguis, se dan en colonias, se dan inclusive hasta en compañeros de trabajo, en donde hay alguien que presta dinero a rédito, como se dice, hay alguien que presta dinero con intereses, y estos intereses superan a lo que el mercado financiero establece, sobre todo la banca comercial y la banca privada. Por eso la iniciativa con proyecto de decreto mediante cual se reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue. Artículo 174. El importe del pagaré comprenderá los réditos caídos. El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo del interés pactado en este, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos. A falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal. El interés pactado tendrá como limitante el que no implique conducciones de usura. El juzgador que resuelve una controversia sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y determine que estos son notariamente usureros, deberá inhibir el oficio de esta condición, apartándose de los intereses pactados y reducirlos de manera prudencial. Para estos efectos, el juez debe atender a las condiciones del mercado y respaldar, con los estudios técnicos adecuados, que los intereses son usurarios por apartarse significativamente la tasa a la que se calculan de la prevalecente en el mercado. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.